Hola. Bien. Bueno, pues queremos dar las gracias a través de los aplausos que, no sé, parecía como que le daba un poco de vergüenza, ¿no? Te quedabas como... Daniel, muchas gracias. A Daniel Canogar, el artesano, aparte de artista visual. Bueno, vamos a empezar ahora, vamos a abrir el debate, primero con las intervenciones de Paco Torreblanca, artesano del sabor. Aquí lo tenemos, un aplauso. Sí. Y Juanma Barrio Nuevo, artesano de la tecnología digital. En presencia de los otros ponentes también de hoy, están Tachi, Arantxa y Daniel. Cedemos la palabra en primer lugar a Paco Torreblanca. Bueno, buenas tardes. ¿Se me oye bien? ¿No? Sí. Bueno. ¿Y ahora se oye bien? Es que la tecnología, primero hay que darle al botón para que empiece a funcionar los micrófonos. Normalmente suele ser así. Bueno, en primer lugar, quiero agradeceros la invitación porque estar entre vosotros, para mí sabéis que es un placer y volvernos a ver. Y sobre todo, por permitirme exponer parte de mis ideas y felicitaros de todo corazón, de verdad, por este sitio tan extraordinario que tenéis, que yo creo que es un orgullo para este país. Bueno, quiero hacer un breve repaso a la palabra diálogos y durante el tiempo que yo voy a hablar os vais a ver en las pantallas parte de la última obra, del último libro mío que se llama El arte efímero. Como todos sabéis, nosotros lo que hacemos se pierde en la continuidad del tiempo porque en las cocinas y en las pastelerías y en los obradores lo que hacemos es tan efímero que dura incluso a veces minutos, ¿no? Pero claro que es parte de nuestra obra y por lo tanto, no sé si se ve, vais a estar viendo lo que son, todo lo que veis aquí son piezas todas hechas a mano, solamente con un cuchillo o con una gumia, y son todas de chocolate y totalmente comestibles, ¿no? Entonces esto es parte de mi última obra, El arte efímero, como os digo, y bueno, pues quiero que las veáis y que entendáis que esto es nuestra profesión también. Quiero hacer un breve repaso a la palabra diálogos, porque claro, indudablemente la palabra diálogos, y seré muy breve, pero para mí es una palabra con un significado muy importante. Diálogos es discusión sobre un asunto y que tenemos que llegar a un punto de acuerdo. Y no tenemos que estar nunca, debemos de intentar a través del diálogo llegar a puntos de entendimiento, ¿no? Generalmente es de tipo didáctico e incluso filosófico, ¿no? Y yo creo que aquí, durante estos días, yo siempre he dicho que el mayor regalo que me han hecho este año, y os lo digo con sinceridad, después de venir a dar conferencias y clases en Melbourne, Singapur, Japón y algunos otros países, me habéis dado un regalo extraordinario. Me habéis dado 2 días de una intensidad y de una energía brutal porque es que he escuchado tantas diferentes formas de pensamiento, de creatividad y tantas formas tan diversas que no sé si voy a tener tiempo para poder reciclarlo esto en un año o más o menos, ¿no? Pero por lo menos os doy las gracias también a todos los que habéis estado como ponentes porque me habéis hecho realmente muy feliz, ¿eh? He sido feliz durante estos 2 días. La palabra diálogos se cree que más o menos, fue Platón el creador de esta filosofía, ¿no? Y luego si entendemos ya los célebres diálogos de Luciano, Cicerón, Erasmo, Voltaire, toda esta gente que introducieron esta palabra para el entendimiento y para el conocimiento entre todos. Y también quiero entrar un poco en el planteamiento porque ayer hubo, bajo mi punto de vista, yo creo que un artesano es una persona que utiliza sus manos para crear un objeto que puede ser repetitivo y que incluso se hace en cantidades. Pero un artista para mí, después de lo que hemos visto y de lo que hemos visto a través de la pintura, a través de la música, un artista es que crea algo irrepetible. O por lo menos yo lo entiendo, lo interpreto así, ¿no? Bueno, pues cuando ayer pregunté a Antonio Arillo y le pregunté, ¿la artesanía ha muerto? Parece que se hubo aquí algo, ¿no? Que duda cabe que es una metáfora, ¿no? Es una metáfora lo que planteé, y planteé un tema de discusión.
Desde que el hombre crea a partir de las manos, todo lo que hacemos con las manos, por lo tanto, es artesano, es una parte de su artesanía. Pero en algunos momentos hablamos del arte, como os he dicho antes, y se me plantea siempre la cuestión y el pensamiento si hemos llegado o que dejamos de ser artesanos, qué es lo que nos ocurre en las cocinas o qué es lo que nos ocurre en un laboratorio, como queramos llamarlo, o qué nos ocurre, por ejemplo, en mi casa. Entonces me crea una gran cantidad de dudas, ¿no? Cuando yo le digo a la gente que yo corto pasteles con un robot, la gente parece que se escandaliza, ¿no? La gente dice, bueno, este tío que corta pasteles con un robot, bueno, yo pongo un programa en el cual pongo unas formas, diseño unas formas, creo una forma de un producto, un pastel, y lo que hago es cortarlo, me ayudo de esta técnica para crear unas texturas y crear unos contenidos dentro del pastel que sería imposible cortarlo con las manos. Por lo tanto, me ayudo de la tecnología, pero la creatividad, el producto que he creado, está hecho totalmente artesano. Por lo tanto, con Antonio ayer hemos tenido esta mañana una conversación, me crea mucha duda. Y luego lo que más me preocupa es que 2 años de mi vida los he dedicado a una de las multinacionales más importantes que mucha gente sabe y que he sido partícipe de esta historia, que no me arrepiento de haberme marchado o de que me hayan echado, porque creo que me han echado, económicamente me han echado, de haber tenido a mi disposición durante estos 2 años crear productos sin conservantes ni colorantes, que los he fabricado en un sitio, en una pequeña localidad de Alicante, y que luego me he ido a hacer una presentación en Macao, y me los he estado comiendo en el Hotel Wynn en Macao. Se han hecho las pruebas tecnológicas. No, lo siento, no sé si me habéis oído o se ha parado ahora. Bueno, si se oye con este tampoco. ¿Y este? ¿Tampoco? Gracias. Bueno, venga. ¿Qué hago? ¿Vuelvo atrás o vuelvo hacia adelante? ¿O sigo hacia adelante? Sigo, ¿no? Bueno, es mejor porque así no soy tan pesado. Bueno, entonces durante 2 años, crear una serie de productos que se puedan fabricar y que estén 6 meses en un contenedor, llevarlos al Hotel Wynn de Macao, hacer las pruebas, gustarlo o comerlo 400 comensales y no saber cuál es el producto entre las pruebas mezclado. Hicimos allí en el Hotel Wynn, hicimos 150 unidades, mezclarlas, hicimos unos test, no se pudo saber cuál de sus productos estaba recién hecho y cuándo no. ¿Cuál fue mi satisfacción? Ver que algo que se había construido hacía 6 meses sin un solo conservante y sin un solo colorante, ¿sabéis cuál es mi filosofía? Se pudo comer y degustar y no hubo forma de detectarlo. Por lo tanto, yo creo que lo que aprendí durante 2 años, la cantidad de dinero que esta multinacional puso a mi disposición para crear, fue algo que me ha marcado para siempre. Porque 2 años de mi vida se dedicaron a investigación, a crear un producto que pudiera venderse en cualquier mercado del mundo, sin un solo conservante y sin un solo colorante, buscando tecnología en todo el mundo, encontrando tecnología en Japón de productos que se congelan en 15 segundos, como sabemos algunos, es que cuando se descongelan no suelta ni un microcristal. Todo esto me ha permitido tener unos conocimientos, o por lo menos creo que tengo unos conocimientos, que me han ayudado mucho más en mi profesión como artesano. Esto es un poco lo que, en grandes rasgos, yo os quiero hacer partícipes. Y sobre todo, es una conversación que tuve con Andoni y me dijo, ¿cómo es posible que tú hagas un panettone, que es algo tan excepcional, y puedas hacer 150.000 unidades al año o 160.000 unidades al año y que sea casi irrepetible? Pues mira, ayer cuando vimos a nuestros compañeros, nuestros amigos japoneses aquí que hicieron su exposición, al final es el conocimiento de la materia. Nosotros, en nuestras cocinas o en nuestros obradores, no podemos desarrollar ni crear si antes no sabemos qué materia estamos utilizando y qué materia tenemos en las manos. Porque yo ayer, cuando estaba hablando de neurocirugía, pues bueno, ponía el símil, es como si yo fuera Fernando Alonso y tuviera enfrente Cassius Clay y estuviéramos teniendo un combate de boxeo. Acabaría sonado solamente con el respiro.
Pero si lo hiciéramos a la inversa y yo le hablase al neurólogo de que los chocolates tienen 5 componentes, y están los beta, los beta 2, y que hay que amalgar esto a ciertas temperaturas, bajarlas, subirlas a 32, bajarlas a 27, pues estaríamos como si Cassius Clay estuviera en el Ferrari y yo fuera Fernando Alonso. Por lo tanto, yo creo que lo que más en nosotros y nos importa dentro de esta profesión, que es la cocina, y tenemos un arte, como hemos dicho, un arte efímero, es el conocimiento del producto. Pensar que cuando vamos a hacer un panetone, lo primero que creamos es un fermento láctico y partimos de una microbacteria que la dejamos cuidar, la mimamos, la criamos como los hijos durante todo el resto del tiempo, durante años, durante siglos si quisiéramos. Pero esto es una constante diaria, 3 veces al día le damos de comer a las 9 de la mañana, le damos a la 1, le damos a las 5 y así día tras día, para purificar esta bacteria que es el penicillinum que nos va a hacer que ese producto sea tan irrepetible, o por lo menos. Y luego la mayor osadía es, como estábamos comentando ayer con José Carlos, que, joder, haya estado yo en Italia de jurado en un concurso de panetones. Y resulta que todo lo que veía no me parecía nada parecido a lo mío. Yo decía, bueno, ¿qué conclusión? Bueno, pues la conclusión final es que nosotros necesitamos conocer siempre los productos porque somos artesanos de un arte que es efímero y que indudablemente da la satisfacción a la gente que se sienta en nuestras mesas, pero no lo podemos preservar, quedará en la obra o quedará en las cosas que realizamos. Yo siempre tengo como guía un libro, que lo tengo como mesa de cabecera, es un libro muy insignificante, un libro, bueno, perdón por la expresión, es un libro grandioso, extraordinario, no hay libros insignificantes, que se llama El elogio de la sombra de Junichiro Tanizaki. Me parece una obra de arte porque cuando nosotros en Occidente solo nos preocupamos de la luz, en Oriente se preocupan de la sombra, ¿no? Y esta obra que veis aquí, precisamente esta que está saliendo aquí, es un homenaje a Junichiro Tanizaki, que se llama El elogio de la sombra. Bueno, pues a partir de este momento ya me queda muy poco ya que deciros. Ya no sé si en la página 2 o en la página 3, porque todo esto son chuletas que he ido haciendo durante el tiempo. Yo creo que al final, con toda esta serie de maquinarias, de conocimientos, nadie podrá decir que yo creo que la artesanía está muerta, porque precisamente lo que creé ayer es una metáfora. Creo que la artesanía existirá, pero cuidado. Si no nos unimos, como decimos todos, y no unificamos esfuerzos, tanto tecnología y artesanía, será complicado que nosotros en el tiempo podamos subsistir si nos consideramos artesanos. Por tanto, yo acuñaría una palabra nueva, que no debería ser artesanía, sino, en mi modesta opinión, debería ser artesanos mecanizados. Gracias, muchas gracias. Bueno, podéis quitar ya, por favor, las fotografías. Gracias. Bueno, pues vamos a ver si te va, si no. Hola, buenas tardes. Yo lo primero es que quiero dar las gracias a todos, especialmente a Andoni, por dejar que un espontáneo se haya subido hoy aquí con todos vosotros. Hemos hablado estos días del cariño, de hacer las cosas, y bueno, pues a mí el cariño y la pasión me llevó a la tecnología. Yo me considero un artesano porque empecé en esto cuando era un niño. Me gusta transmitir la pasión y sobre todo porque yo os quiero compartir o eliminar un mito, una leyenda, y es que la tecnología parece que esté enfrentada a la artesanía, y la tecnología digital, que es de la que yo os voy a hablar ahora, pues tiene todo que ver con la artesanía, porque a lo mejor lo desconocéis, pero empezamos ayer la sesión hablando de mente y manos, pero aquí todo se hace con la mente y con las manos. Realmente no hay una sola línea de código que no intervengan las manos y la mente, y eso hace que se transformen muchas cosas. Ahora Paco nos contaba esa bueno, pues metáfora, ¿no?, sobre si la artesanía ha muerto. Pues precisamente esta revolución digital lo que ha hecho es que aparezcan unos artesanos nuevos que realmente están impactando toda la sociedad y que nos ayudan, ¿no? Y mi llamamiento es a que os aliéis con
con esos artesanos digitales. Os voy a pasar unas cuantas slides simplemente para que seamos conscientes de que esto no ha hecho más que empezar, ¿no? Aquí tenemos al maestro Paco y, bueno, yo tengo una pasión también por la cocina que se la debo a una de mis abuelas y tengo una historia curiosa y es que cuando alguien me pregunta cuáles son mis vicios, le digo que son 4 y el primero que le digo es el chocolate. Pues gracias a la tecnología, ahí es Paco, yo hice una búsqueda, Paco Torreblanca, primer resultado en Google, la página web de Paco Torreblanca y la segunda slide, como veis, la tienda de Paco Torreblanca. Precisamente hablaba él de poder irse a Macaco, ¿no? O a donde sea que estemos y podemos consumir los productos. Pero esto no es ni tan siquiera el 1.0 dentro de este mundo. La revolución digital no ha hecho más que empezar y sobre todo porque dentro de la revolución digital estamos llegando a un momento en el que la revolución real es la que viene por el móvil. Yo no voy a hacer de Ramón hoy, pero os voy a hacer una pregunta de la que sé la respuesta, pero os la voy a hacer y es, por favor, ¿podéis levantar la mano todos los que tengáis móvil? ¿Podéis levantar la mano ahora los que os hayáis dejado el móvil hoy en casa? Y de los que habéis levantado la mano, ¿podéis levantar si a alguno le ha entrado ansiedad o ha tenido la idea de volverse a por el móvil a casa? Vale. Perfecto. Oye, pues os paso una encuesta, ¿no? Que creo que es muy interesante porque nos dice cosas curiosas, ¿no? Como que esta encuesta se ha hecho en Estados Unidos recientemente y el 37% de la gente tiene que consultar su teléfono móvil cada 30 minutos o menos. El 34% de la gente dice que no podría estar muchas horas sin su móvil. Pero lo curioso es que el 65% de la gente dice que el móvil le ayuda a ser mejores padres, ¿no? Y el 76% de la gente nos contesta que la tecnología móvil le parece, pues, que ayuda mucho. Tenemos luego otros datos adicionales muy interesantes, que yo a alguno le he hecho la pregunta estos días, pero el 61% de la gente, mientras ve la televisión, está pendiente de su móvil o usando su móvil. Pero el 37% que va a una fiesta, el 36% que está en un autobús, pero lo más importante es cuando os vais a la cama, ¿qué hacéis con el móvil? Pues resulta que el 68% de la gente duerme con el móvil muy cercano a donde está. Estos son datos de Estados Unidos, pero que podríamos compartir con aquí todos. Y simplemente os quiero dar ahora algunos datos que nos dicen qué está pasando con esta revolución. La primera llamada móvil, muchos a lo mejor no lo sabéis, se hizo en el año 46 y se hizo desde un camión. Pero resulta que hasta el año 83 no se pone en servicio el servicio de telefonía móvil y fue en Estados Unidos. Aquí en España fue en el año 90, con tecnología analógica. Hasta el año 96 no tenemos la presencia, se lanza en el año 95, muy limitada de la tecnología digital. Vosotros, todos los que estáis aquí sentados, muchos empezaríais a tener móvil por esa época. Eso hace menos de 15 años. Y hoy estamos aquí. Pero se da unos datos y alguien puede decir, bueno, es que esos Estados Unidos que son muy modernos y les encanta la tecnología. Bueno, pues lo importante es que a día de hoy, en 4 de los 6 continentes, hay una penetración superior al 100% de la telefonía móvil. Hay cerca de 7.000 millones de conexiones, casi lo mismo que humanidad. Y hay 2.1 billones de conexiones de banda ancha. Y como decía, esto parece que sea algo realmente solo de los países occidentales, pero no. En el año 90
ese año en el que decía que se lanzó la telefonía móvil en España, había más teléfonos en Manhattan que en todo África, en el año 90. A día de hoy, la cobertura que tienes en África es exactamente equivalente a la que tienes en Estados Unidos, y muy curioso que en algunos países tienes mejor cobertura que en Manhattan. Y lo más curioso es que gran parte de estos teléfonos móviles, de esos 7.000 millones, están en mercados emergentes. Eso lo que está llevando es que a día de hoy nos encontremos con realidades como en que en Uganda hay más teléfonos móviles que bombillas, ¿no? Os hablaba Daniel sobre las bombillas hace un ratito. Pues en Uganda hay más teléfonos móviles. Pero es que en Uganda están usando los teléfonos móviles para eso que veis, para la agricultura, para controlar las cosechas y para saber el precio que tienen los mercados. Y si nos vamos a un país como Kenia, pues como dice una de las mayores eminencias en los temas de tecnología, a día de hoy una de las 50 mujeres más influyentes en tecnología del mundo, el Silicon Valley del banking está en Kenia, no está en San Francisco. La penetración de smartphones a día de hoy en Kenia es de un 7%. O sea, no todos tienen iPhone y el Samsung Galaxy 3. Pero el 70% de la población, su cuenta bancaria y su sucursal bancaria es su teléfono móvil. Y eso es una realidad a día de hoy. Y eso nos trae al debate de que imaginaros cuando los smartphones realmente se desplieguen por todo el planeta. A día de hoy tenemos 1.000 millones de teléfonos smartphones, pero se espera que en breve tengamos 5.000 millones de teléfonos smartphones. Casi todas esas cifras que os daban, todos serán teléfonos smartphones que nos permiten hacer cosas mucho más avanzadas. Y de esa revolución smartphone, estos días hablábamos ayer un poco de la crisis en la que estamos, pues os voy a dar un dato. España es el 5.º país del mundo en penetración de smartphones. Y podríais pensar que Estados Unidos sería el número 1. Pues no. Los 4 países que tenemos por delante son países bastante pequeños. Singapur, Hong Kong, Suecia, bueno, y Australia, que tiene unos 20 millones de población. El 5.º es España, en plena crisis, con 2 de los 3 operadores más grandes del país no subvencionando los terminales. Esa es la realidad. Reino Unido es el 11, Estados Unidos el 16, Corea del Sur el 20. Eso quiere decir que estamos en una posición privilegiada para aprovecharnos de esa revolución. Pero ¿cómo empezó esa revolución? Y os traigo aquí esta slide para que lo veáis. Oye, hay una revolución que es el iPhone. Pero antes del iPhone, cuando sale en el año 2007, pues muchos vivisteis la revolución del iPod, ¿no? Y parecía que todo el mundo tenía un iPod. Pues ver la escala, el iPod es la línea verde que se ve por debajo en la slide. Y es el tiempo que ha tardado en llegar a esos millones de unidades. Y como veis, cada vez se acelera más. Pues esa zona marrón roja es el iPhone. El iPad multiplica por 3 la velocidad de penetración en el mercado. Eso es una cifra espectacular, la que tenemos a día de hoy. Pero es que ahí no acaba la historia. Resulta que el iPhone parece lo más de lo más y llega muy poquito después algo que se llama Android, que es otro sistema operativo, y veis ahí la escala. La de abajo es el iPhone. Multiplica por 6 la velocidad de despliegue de la tecnología. Bueno, ¿y esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a una situación muy curiosa, y es que hoy en día el 13% del tráfico mundial de Internet sucede desde terminales móviles. Veíamos antes la página web de Paco, ¿no? Vista desde un navegador. ¿Por qué decíamos que eso era 1.0 o ni tan siquiera 1.0? Pues porque el 13% del tráfico ya está en plataformas móviles. Pero es que en la India, desde el año 2012, más de la mitad del tráfico de Internet se hace desde dispositivos móviles. Más del 50% del acceso a Internet. Y os voy a dar algún dato interesante para que veamos esa velocidad
y por qué nos tenemos que subir a esa ola. En el año 2010 se vendieron más smartphones y tabletas que PCs o portátiles tradicionales a nivel mundial. Se vendieron más. Pero no solo eso es importante, sino que, como veis, este año acabaremos teniendo más smartphones y más tabletas en el mundo que PCs y portátiles. Es una revolución de una escala planetaria. Oye, ¿esto qué nos ha llevado? Pues a tener que reinventar la conectividad. Aquí me voy a apoyar en unas slides de una gurú, ¿no?, que se llama Mary Meeker, que la gente le sigue desde el año 2000, que hace un informe cada 6 meses de unas 100 y pico páginas, y ahora lo empieza en la cuarta con la revolución móvil, ¿no? Lo quería haber hecho más interactivo, pero las slides nos van a servir. Oye, resulta que esto de la telefonía, pues la primera compañía del mundo se crea en 1877, y resulta que 125 años después, esa telefonía móvil que, como decíamos, sale en el año 83, pero que en muchas partes del planeta, como España, empieza en el 90. En África, la primera instalación se hace en el año 94, pero resulta que en el año 2002 ya había más teléfonos móviles en el mundo que teléfonos fijos. Pero eso nos lleva no solo a reinventar la conectividad, sino a un montón de sectores. Por ejemplo, el conocimiento. Hoy antes las enciclopedias pues se vendían puerta a puerta, nos las traía alguien. Ahora todos conocéis, ¿no?, la Wikipedia, acceso desde cualquier sitio, actualizada en tiempo real, donde todo el mundo puede contribuir. ¿Y eso a qué nos ha llevado? A que 244 años después de que se pusiera en marcha la Enciclopedia Británica y lo que era la referencia mundial, el año pasado se dejó de imprimir. Resulta que en 1990, esa cifra que ya os va sonando, fue el pico de venta de la Enciclopedia Británica. 120.000 ejemplares. 3 años después, Microsoft lanza su enciclopedia digital, la Encarta, que unos poquitos años después, en el año 2008, cierra el negocio por completo. La Wikipedia, algo que nos parece tan evidente para todos a día de hoy, se empieza a construir en el año 2001. Pues ya habéis visto a dónde nos lleva. Pues nos lleva a que 485 millones de personas accedan cada mes a consultar la Wikipedia. Pero es que nos lleva a otros sectores, como es la fotografía. Resulta que en la fotografía, cámaras digitales, aquí vamos a ver la importancia de esos artesanos. A la derecha veis una imagen de Instagram. Instagram es un servicio que crean unos chavales en Silicon Valley, cerebro y mano, que en un año utilizan 4 millones de personas, siendo 4 personas en Instagram. No era un ejército de gente, eran 4 personas. Un año después, 13 personas, lo compra Facebook para integrarlo, 100 millones de usuarios. Y eran 13 artesanos trabajando, haciendo esa realidad que utilizan más de 100 millones de personas a día de hoy. ¿Eso a qué nos ha llevado? Pues a un dato muy interesante. No sé si lo sabéis, pero 169 años después de que se inventara la cámara fotográfica, pues en el año 2008 ya se vendían más smartphones como plataforma de cámara de fotografías y se están haciendo más fotografías que nunca en la historia. Y Kodak, el inventor de la fotografía digital, está en bancarrota. Esto cambia a una velocidad increíble. Pero son muchos más. O sea, hay algo como son los navegadores, que nos parece algo muy reciente, y al final hemos pasado del mapa físico al navegador o el TomTom, a ver en las noticias el tráfico. Pues bueno, una aplicación que no sé si a lo mejor ni tan siquiera conocéis, que es Waze, y que yo os animo a que os descarguéis en vuestro iPad. Pues resulta que en el año 2012 ha conseguido más usuarios que los dispositivos tradicionales de navegación.
pero una aplicación creada un año después. Ya tiene más usuarios activos nuevos que los navegadores tradicionales. Eso en 20 años que llevamos de navegación. Y así podríamos seguir, como le pasaba a Tachi esta mañana, ¿no? Podríamos seguir horas y horas contándonos la cantidad de sectores en los que hay unos artesanos digitales que están poniendo a disposición de todos vosotros. Las noticias, aquí tenemos a Vanessa, que ha hecho un trabajo espectacular estos días. Pues las noticias, resulta que antes nos daban el notición de un avión que aterriza en el Hudson, ¿no? Y se mandaban allí los reporteros, ¿no? Y se daban las noticias. Pues bueno, a la derecha veis algo que es Twitter, y es alguien que estaba colgando una foto y que decía: hay un avión en el Hudson. Estoy en el ferry que ha girado para ir a recoger a la gente. Eso ha revolucionado el mundo de las noticias. Pero esto, el tema de las notas, hoy había un montón de gente tomando notas, ¿no? Y nos habéis dado un pequeño cuadernillo para tomar notas, ¿no? Oye, pues ahí tenemos una aplicación como Evernote que hace que las notas las tengamos permanentemente en cualquier sitio. Eso es repensar la manera de tomar notas. Pero también es repensar la manera en que se organiza el contenido, ¿no? Y antes pues todos hacíamos collage, ¿no? Y hacíamos recortes y los pegábamos. Pues a día de hoy hay cosas como Pinterest, donde pues que en un clic cuelgo todo aquello que me interesa y luego pues simplemente lo tengo accesible. Oye, pero es que el recruiting, la manera en que se contrata a la gente, antes hacían colas, se llevaba un currículum en papel. Hoy, a día de hoy hay una cosa que se llama LinkedIn, con más de 200 millones de usuarios, donde se está haciendo la contratación de manera directa y donde ya incluso te vienen a buscar sin que tú ni tan siquiera te enteres. Hablábamos de salud el otro día. Pues bueno, ahí veis algunas de las aplicaciones que tiene, por ejemplo, Nike, ¿no? para tener un seguimiento constante, ¿no? de cuál es tu salud. Pero es que, como decía, podemos seguir. Pues ya hay cerraduras que tú puedes controlar de manera remota. A mí me gusta decir que a día de hoy, y lo hemos comprobado en la sala, prácticamente todos, si nos dejamos el móvil, volvemos. De casa salimos con el móvil, la cartera y las llaves. Dentro de poco saldremos solo con el móvil. Con lo que eso supone. Y yo os animo a repensarlo todo, ¿no? Y en ese repensarlo todo tiene mucho que ver también la interacción que tengo con la experiencia. Y os hago un llamamiento a los cocineros a que trabajéis en ello. Voy a pedir a Pau que me ayude. Esto lo estaba hablando con Josemi. Vamos a hacer cómo está cambiando la música. No sé si sabéis que el sector de la música ha sido uno de los más críticos con la piratería. Bueno, el año pasado, después de 13 años, el sector vuelve a crecer. Lo que ha pasado es que se está cambiando la manera de trabajar. Yo el sábado iba al estreno del nuevo disco de un amigo al que yo le animé a que investigara esto del crowdfunding, y su nuevo disco lo ha hecho con crowdfunding. Pero es que logró el doble de fondos de los que pensaba y el disco ya es una realidad. Ahora vamos a ver una cosa que ha hecho Jorge Drexler y le voy a preguntar a Paco si le gusta la música, que supongo que sí. ¿Qué tal se te da lo de la música? ¿Se te da bien componer y eso? Bueno, si podemos con la cámara coger el iPad, lo vamos a hacer en directo. Oye, quiero que seas parte de algo que nos invita Jorge Drexler a día de hoy. Si podéis conectar la imagen, lo importante es que se vea el iPad, no que se nos vea a nosotros. No, sí, creo que no lo estáis viendo todavía. Bueno, Paco, vas a ser tu parte del arte, vamos a subir aquí la música, vais a empezar a oír una canción y el que va a ser parte de esa canción va girando. Paco. Tú durmiendo y yo mirándote dormir. Ni siquiera sé tu nombre. Las 3 cifras
una gota que cambia de mano, medianoche, rumbo a lo desconocido. Dos bocas se acompasan, derivando en paralelo. Paso a paso, dos historias, un anhelo. Cuando despertó, en la ventana había ya cambiado la estación. Cuando despertó, en la ventana había ya cambiado la estación. Resonando, calibrando sus propios anzuelos, cuatro manos como círculos de humo. Los suspiros recogiendo las esquirlas se miraban sin un solo punto de contacto. Cuando despertó, en la ventana había ya cambiado la estación. Cuando despertó, en la ventana había ya cambiado la estación. Y aquel beso y la ropa revuelta en el piso. La noche se iba abriendo como si eso fuera todo. Se desnudan, salteando las etapas. Dos extraños deteniendo aquel instante. En la nota decía: habitación 316, 316. Cuando despertó, la nota decía: en la ventana había ya anunciado la estación 316. Tú durmiendo y yo, la nota decía, mirándote dormir. Habitación 316, 316. Cuando despertó, la nota decía: en la ventana había ya anunciado la estación 316. Tú durmiendo y yo, la nota decía, mirándote dormir. Habitación 316. Bueno, supongo que lo que menos os podíais esperar cuando ha subido Paco hoy aquí, después de la tarde fantástica de creación que hemos tenido aquí encima, es que Paco, que es un maestro del chocolate, pues nos hiciera aquí una composición en directo. El maestro Carmona, que lo habéis visto, cuando le pregunté yo, oye, ¿qué te parece esto que ha hecho Drexler? Y ya sabéis que es muy espontáneo, dice, esto es la hostia. Y la siguiente es, Juanma, ¿cuándo lo hacemos para el flamenco? Esa es la actitud, ¿no? Lo que os quiero yo transmitir. Aquí son 10 millones de combinaciones distintas, donde el usuario es parte, donde lo comparte con sus usuarios, con sus amigos, donde la puede grabar, llevarse esa experiencia. Pues eso está pasando. La tecnología no es solo búsqueda de información, no es solo venta, ¿no? como está haciendo Paco a día de hoy, sino que son muchas cosas más. Son proceso creativo. Aquí Jorge ha tenido que cambiar todo su proceso creativo. Esta es solo una de 3 canciones. La segunda grabada con la orquesta de Euskadi, precisamente aquí en San Sebastián, hace unos meses, donde tú eliges pues en los distintos instrumentos que van sonando y además puedes activar esos instrumentos en función de tu desplazamiento, de dónde estés, el GPS. Y una tercera canción en la que la ha grabado con 10 músicos y eres tú el que elige cuando entran esos músicos, ¿no? Pues bueno, al final se abren ahí un abanico tremendo. Vosotros los cocineros que sois gente inquieta, yo simplemente os animo a que perdáis pues el respeto, que siempre habrá que tenerlo, pero que perdáis el respeto a la tecnología, que sintáis el vértigo, pero sobre todo que os dejéis acompañar de esos artesanos de la tecnología digital que hacen muchas de estas cosas posibles.
Bueno, yo sin más un comentario, porque esto no deja de ser un juego, ¿no? Al final el alma no está ahí, o sea, es una invitación a la creación, pero, ¿no? ¿Qué os parece? Daniel, y luego también que me apetecía hablar un poco de las oportunidades que nos puede dar la tecnología, ¿no? A mí personalmente me ha dado como un poco de vértigo, ¿no? O sea, ver como tantos terminales que van creciendo y creciendo y creciendo, y esto ligado a todo este, bueno, a ti igual, o sea, tú ves un montón de posibilidades a nivel de obras de arte, ¿no? Que podrías hacer con tantos terminales muertos, ¿no? Porque al final todos estos aparatos están programados para tener, o sea, tienen una obsolescencia programada, ¿no? Bueno, he planteado demasiadas preguntas igual. Sí, bueno, por un lado, no sé, a ver qué te parecía esta última creación, ¿no? Porque luego Paco también ha comentado, ¿no? Que hay que controlar la materia para crear y ser un artesano, ¿no? Te ha invitado a crear tu propia canción, pero ¿esto os parece más un juego o realmente se puede crear una obra de ahí, ¿no? De esta aplicación nueva, ¿no? Que se ha creado, y luego las oportunidades que nos da la tecnología. Tú eliges. Hola. Sí, hola. Vamos a ver, yo quiero aprovechar esta pregunta porque quiero llevarla a un terreno que me interesa. Creo que la palabra juego es interesante, pero un tópico que se oye mucho sobre las tecnologías es que da igual qué tecnología usas, y una y otra, en el fondo lo importante son los resultados. Y yo creo que eso es falso. Creo que las tecnologías encauzan y determinan muchísimo el resultado final de lo que se está haciendo. Y no tenemos que ser inocentes en cómo incorporamos las tecnologías a nuestras creaciones. Cuando yo veo este app de Drexler, que me parece, la verdad es que me parece, incluso visualmente, me parece muy bonito, la interfaz realmente es muy atractivo, pero por otro lado me siento un poquito encauzado, es decir, que la creación es relativa, se nos ha presentado una serie de opciones, en cada momento es como un árbol que se va abriendo, podemos hacer esto y ahora esto, pero hay un camino que ha sido programado y predeterminado. Y en este sentido, yo creo que si yo jugara con él no me sentiría realmente creador. Yo creo que el creador ha sido la persona que ha diseñado este app y fantástico, vamos, me parece que está bien. Pero lo importante es que cuando trabajamos con tecnologías que no nos utilicen, sino, y yo creo que esto me ha ocurrido a mí, en algunas obras digitales realmente me he metido en ellos con una enorme ilusión, y sobre todo con la perspectiva del tiempo me doy cuenta que esa creación no era realmente, no era yo, la creación era la persona que había diseñado ese software. Que creo que por otro lado son los grandes artistas del momento, son los programadores, ¿no? Los grandes escritores, porque al final programar es código, es escribir. Código es, yo creo que había que dar premios a los programadores, ¿no? Pero en cualquier caso, no nos equivoquemos que eso realmente no es creación. O sea, creación yo creo que hay que llevarlo a un terreno mucho más como más profundo en realidad, ¿no? Y si utilizamos unas tecnologías, seamos conscientes de cómo eso van a determinar nuestra obra, cómo la van a encauzar en una dirección y no en otra, y hacerlo de una forma consciente, porque si no somos conscientes, esa tecnología nos va a usar. Eso es un poco lo que yo quería decir. Cuando uno tiene un martillo, todo es un clavo. ¿Compartes esta...? Sí, la verdad es que comparto la opinión de Daniel al 100%. Al final yo creo que en la vida nos pasa muchas veces esto, sobre todo si te gusta jugar, si te gusta la vida, si te gusta experimentar, al final muchas veces nos quedamos un poquito fascinados por un montón de cosas que realmente son fáciles y las tenemos cerca, pero por supuesto siempre sin caer en una actitud de proteccionismo, sino realmente siendo selectivo.
creo que hay que tener siempre presente qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos, qué es lo que nos satisface. Al fin y al cabo yo creo que si estás en contacto con lo que buscas, puedes seleccionar con cierta habilidad, y este tipo de cosas tan atractivas son maravillosas en nuestra sociedad, pero bueno, cada uno tendrá que escoger qué es lo que realmente le satisface y qué es lo que está buscando. Bueno, yo creo que todos en realidad, creo que todas las personas, quizás los que nos dedicamos profesionalmente a actividades creativas, lo experimentamos de una forma más consciente, pero todos sabemos que cuando estás persiguiendo algo, de momento ya lo estás persiguiendo, hay una voluntad en encontrar algo. Muchas veces el resultado lo encontramos a través de un accidente, de algo que realmente no controlamos. De todas formas hay que tener en cuenta que si ese accidente, si esa casualidad no estuviese, en cierto modo no la estuviésemos buscando, si no estuviésemos buscando esa respuesta, aunque ese accidente se presentase ante nuestra cara, nunca jamás lo escogeríamos. Así que dices, hay muchas veces que cuando estás buscando algo, cualquier tontería, incluso cruzar una calle y ver algo que está en un escaparate, puede ser el resultado, puede ser una respuesta que te satisface. Así que la casualidad, lo que llamamos casualidad, por supuesto existe, pero sin una conciencia que lo busque, no funcionaría jamás. Paco, te he dado unos minutos para, un par de intervenciones para que, no sé, imagino que habrás pensado en lo que has hecho. ¿Qué te ha sugerido? ¿Cómo te has quedado? ¿Te ha inspirado para hacer algo más? O? Bueno, me ocurrió que soy como los dinosaurios, a extinguir, ¿no? La primera vez que yo utilicé un ordenador fue precisamente fue unas ocasiones que estaban unos cursos en Bodegas Izadi, y creo que estaban Doni, Manolo de la Osa y algunas otras personas más, y pasando por Madrid con el coche, porque tuvimos que estar durante 2 meses, si mal no recuerdo, yendo ahí a decir lo que pensábamos nosotros, escuché a un catedrático de la universidad decir: el que no sabe utilizar un ordenador es un analfabeto de este siglo. Y yo dije, bueno, yo no quiero ser un analfabeto. ¿Qué me sugiere? Me sugiere un campo de conocimiento nuevo, algo que me puede apasionar. Pero qué duda cabe, si habéis visto parte de mi obra, parte de mi trabajo, está toda hecha con las manos y con un cuchillo. Es algo muy simple, ¿no? Algo tan simple que yo no voy a renunciar, pero por supuesto no voy a renunciar a esto o a ver una máquina en un momento determinado que está cortando un mármol o un acero y se me planteó, ¿y esto por qué no lo puedo yo readaptar a mi forma de trabajo y acondicionar a los tiempos? Entonces, cuando se plantea esto, me dicen, me acuerdo que las personas que lo consultamos y que lo hablamos me dicen, esto es una locura. Y entonces me viene a la mente la famosa frase que dice que la locura es el camino que empiezan los locos y más tarde recorren los cuerdos. Solemos decir esta frase muchas veces, decir, esto es una locura. Y luego vemos que 10 años detrás se ha repetido. Yo lo que quiero decir con esto que para mí era tan desconocido, que era que dentro de mi generación, porque pensar que yo no tengo ni la edad que tiene Arantxa, ni la edad que tienen ellos, soy mucho más mayor, yo tengo 62 años, lo que sí que tengo siempre es una ansia del conocimiento. Y a mí me parece tan apasionante que si yo soy incapaz de controlar esto, sí que siento las emociones de lo que estoy viendo y encargo a la gente que colabora conmigo, que trabaja conmigo, de que no podemos perder parte de este camino. Porque, por lo tanto, vuelvo a repetir la frase de antes de artesano mecanizado y vuelvo a repetir también otra cosa muy curiosa. Estando en Tokio dando una conferencia, hay un pastel, un bizcocho que se cuece en una caja de madera y les digo a los japoneses, bueno, con tanta tecnología, ¿cómo estáis cociendo un pastel en una caja de madera? Y me dice, bueno, es que tenemos la tecnología para poder hacer este tipo de caja de madera y cocer este pastel, pero tú me lo dirás porque vosotros sois los creadores de esto. O sea, sé que todo lo que sea conocimiento, todo lo que sea avanzar en mi profesión y en el conocimiento de mi profesión, estoy dispuesto a abrir la mente. Y por supuesto que esto que acabo de hacer es un juego, pero dentro de todo esto que estamos viviendo en este mundo hay otras cosas que no son juegos, que dependen, muchos profesionales, su vida dependen de estas tecnologías y de hecho fijaros lo que está ocurriendo en Uganda, que a través de los teléfonos controlan los mercados, cuando los mercados como el mercado del chocolate son las multinacionales francesas que lo controlan, que ponen los precios, que hacen lo que quieren con la agricultura y no saben ni cómo están cotejándose en la bolsa de Londres. No. Ahora sí lo saben, por lo tanto es una herramienta que me parece que tiene
algo es tan extraordinario que me apasiona, siendo yo un poco un dinosaurio de esta tecnología. Y ha sido algo efímero también, ¿no? O sea, es que, no quería equipararlo evidentemente, ¿no? Pero ha sido un momento muy efímero en el que todos estábamos como fascinados, ¿no? Porque al final, pues bueno, son piezas que te fascinan, ¿no? Independientemente de lo profundas que puedan ser o no, ¿no? Pero bueno, tú mismo has descrito, ¿no? Obras efímeras cuando lo estabas mostrando, ¿no? Que son realmente momentos de felicidad y plenitud. Tachi, ¿a ti qué te ha sugerido todo esto que hemos visto? ¿A nivel personal o aplicado a la artesanía? Bueno, a nivel personal aplicado a la artesanía. Bueno, a nivel personal yo necesitaría irme con Daniel a una terapia de desintoxicación, porque estoy tan atrapada con las nuevas tecnologías que me da muchísimo miedo y tengo muchas veces ansiedad porque me gustaría, no encuentro tiempo, ¿no? Y yo soy de las que está con la televisión puesta y con el teléfono. Y si puedo con la otra mano a Lona Chocano con el portátil y si pudiera con el pie estaría con el iPad. Pero ciertamente muchas veces no sé dónde me conduce esto. Me lo planteo mucho como una cosa, un examen de mí misma, a dónde me lleva todo esto. Y pienso, si no lo tuviera, digo, pero si no lo tuviera, ¿qué haría? ¿Qué estupidez me estoy planteando? ¿Cómo voy a volver atrás y no tener estas tecnologías que te ayudan tantísimo, ¿no? En mi trabajo, por ejemplo, sería impensable para mí estar trabajando como periodista como lo hago ahora, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar como periodista todavía no existía la era digital y bueno, y era un infierno, vamos, o sea, recabar la documentación era una cosa espantosa, entrevistar a la gente requería muchísimo tiempo, buscar disponibilidad, tal, ¿no? Ahora tú, si necesitas preguntarle algo para terminar un artículo a alguien, le mandas un email y a los 3 minutos te ha contestado, ¿no? O sea que a mí personalmente me parece impensable no usarlas y ya te digo que estoy atrapada. Con respecto a la artesanía, yo no estoy en contra al contrario, de la aplicación de las nuevas tecnologías a la artesanía. Lo que sí que creo es que habría que tener un poco de cuidado para delimitar hasta qué punto algo es artesano o no, dependiendo de la tecnología que estés usando. Ahí plantearse eso ahora es muy complicado porque no puedes saber cómo va a ser el futuro, ¿no? El señor Ford, el de los coches Ford, decía muchas veces, si yo hubiera preguntado a mis clientes qué es lo que querían, me hubieran dicho caballos más rápidos, nunca hubieran dicho coches, ¿no? Entonces no sabes cómo va a ser la artesanía del futuro, probablemente no nos lo podemos imaginar. Ahora podemos pensar, sí, pueden trabajar con láser o con los tornos digitales que ya existen, ¿no? Pero no, todavía no lo sabes, pero en fin, no creo que vaya a ser malo, mientras exista una protección de lo anterior y... Ya, no es más controlar un material lo que estás haciendo que usar o no tecnología, que parece que ya todo el mundo la utiliza, ¿no? Bueno, yo quería hablar también ha mencionado, hemos estado hablando mucho, hemos visto pues el proceso creativo de Arantxa hoy, y en realidad hemos estado hablando de muchísimos procesos creativos, ¿no? Y luego lo he comentado con Daniel y me ha dicho que no querías decir esto, ¿no? Sobre si la creatividad se gasta. Como una bombilla. Ha sido un momento en el que estaba mostrando pues muchas bombillas muertas, ¿no? A las que él ha vuelto a dar vida, en cierto modo. Y yo os quería preguntar esto, ¿no? Si se gasta la creatividad, porque, no sé, igual hay un momento en el que ya no se te ocurren más pasteles, ¿no? Estás aburrido de ti mismo también. ¿Cómo desaburrirte? De repente he pensado en los pasteles, pero porque es que he visto... pero puede ser cualquiera, ¿eh? Cualquiera de... Bueno, yo desde mi punto de vista, claro que entiendo que es muy fácil decir creatividad. Es que no te vas a levantar todos los días y dices voy a crear esto, voy a crear lo otro. Yo sí, lo que sí que te digo es que necesitas una energía, necesitas una predisposición, pero sobre todo como dentro de nuestra profesión, que es muy diferente, porque he puesto antes el símil del Ferrari. Yo me gustaría preguntarle a Pedro, por ejemplo, si no supiera el comportamiento que tiene una carne cuando se pone en una sartén o cuando se pone en una plancha,
las reacciones que tiene, sería incapaz de poder luego crear unos platos. Pongo el símil de la carne como puedes poner otras cosas, por lo tanto tiene que conocerse la materia. Dentro de lo nuestro, si no sabemos qué nos ocurre dentro de los productos, podemos ser imposiblemente creativos, no podemos crear, porque por ejemplo para esas estructuras del chocolate que hemos visto ahí, o eso que hemos hecho con las manos o con un cuchillo, primero hay que fundir el producto como si fuera en un crisol, sacarlo y hacer unos cambios de temperaturas para que tenga las texturas y poder trabajarlo. Que cuando lo vemos ahí decimos, bueno, pues sí, hemos hecho aquí una estética, hemos hecho unas cañas de bambú, hemos hecho unas ramas, lo que se nos ocurra. Primero tenemos que coger una materia y saber cómo se comporta, la tenemos que fundir, la tenemos que volver a su estado actual, a su estado anterior y hacer esa unión de cristales que he dicho yo. Por lo tanto, dentro de nuestra creatividad, lo primero para mí es el conocimiento de las materias que tenemos en la mano, porque si no es inviable. Ahora, a partir de ahí, yo saber que cuando he hecho mejores trabajos o cuando he presentado trabajos en algunos concursos, exposiciones o lo que sea, como el Campeonato de Europa o algunas otras cosas más, yo siempre, cuando más creativo he sido, cuando no me he podido mover en mi casa, que he estado enfermo. Yo he tenido circunstancias de tener varias neumonías o principios de neumonías, y cuando más creativo he sido, cuando estaba medio jodido hablando en plata, no me podía mover y tenía que estar en unos espacios muy limitados. Pero cuando tenía que si el banco me mareaba la cabeza, que si este tenía un problema de gripe, que si el otro no sé qué, que si este no había venido hoy al curro, que si tal, hostia, yo no tenía tiempo para desarrollar. Pero cuando no podía hacer nada, como un mes que me tiré, durante un mes, yo creo que he hecho parte de mis mejores trabajos. Pero qué duda cabe que la creatividad no te lanzas por la mañana y dices voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Tienes una idea y a partir de esa idea puedes evolucionar o no. ¿Y no os sentís presionados para seguir creando? Esto, a ver, por ejemplo, Arantxa, o sea, tú terminas una obra y no os sentís presionados. Esto lo planteo porque acaba de venir Isaac y me dice, oye, abre el turno de preguntas. Bueno, he planteado esta pregunta porque en cierto modo yo me he sentido un poco presionada por toda la información que he recibido, ¿no? De abrir un debate y con el juego este que se ha planteado y tal. Entonces, pues eso, tan presionada, ¿no? En cierto modo, o sea, disfrutándolo, pero un poco presionada, que se me ha olvidado abrir el turno de preguntas, lo siento. O sea que, bueno, ahora os voy a hacer la palabra, vamos, pero ahora mismo os doy la palabra, sin falta además. Pero no sé si te sientes presionada en cierto modo, ¿no? No, en realidad no, nunca he sentido esa presión. De hecho, lo que me pasa cuando acabo una obra normalmente es que mientras la estás creando, digamos que tienes una idea que en un primer momento es algo difuso. Es una mezcla de ciertas cosas que te gustan. Las posibilidades son infinitas. Según te vas acercando, según vas avanzando en ese proceso, vas definiendo ese producto final. Cuando llegas al final, te encuentras con algo que te puede satisfacer más o menos, pero en realidad te encuentras con algo que ya es. Y es así, y ya no hay mil opciones, es lo que es. Y yo creo que en cierto modo siempre encuentro ese momento de, no es desolación, además ya lo conozco, pero sí es un poquito de decepción. No porque la obra que acabo de acabar no me guste, sino porque en realidad el movimiento que sigo en mi vida en ese momento acaba. En el momento en que ya todas las opciones se han cogido, en el que hemos acabado de definir algo hasta que ya lo hemos dado por concluido, realmente después de un corto periodo de descanso, normalmente lo que necesito es volver a empezar. O sea, es más... Para mí es una pulsión. En ningún momento he sentido presión por crear. Es algo que me encanta, me gusta. Supongo que en realidad no solamente los que estamos aquí, sino todos seguimos un poquito nuestros deseos, de una manera u otra. Y cuando conseguimos un deseo, inmediatamente aparece el siguiente. Así que no... ya está. Bueno, pues da rienda suelta a vuestro deseo de preguntar. Primera pregunta. Hola. Es la cuarta ocasión en que asisto a este verdadero festín para la mente, que son los diálogos de cocina. Y
hace poco asistí a una convocatoria de una ponencia, porque creo que voy a renunciar a la inquietud de preguntar, porque creo que es más fuerte la provocación que hacéis que la necesidad que tiene uno de preguntar. Me ha pasado hace poco que he ido a otra convocatoria donde los ponentes hablaban de la situación en la que vivimos hoy en día, en la actualidad y tal, y al final de aquel recorrido donde se hablaba de cosas ya un poco incluso rancias, ¿no? Y de cosas muy sabidas y muy manidas como era el derecho del hombre al trabajo y tal, yo vine a concluir que a lo mejor a lo que tiene derecho el hombre del siglo XXI es a la calidad de vida, ¿no? Que en la generación de mi padre trabajaba mi padre, mi madre ejercía de madre y de ama de casa y vivíamos perfectamente los 10 hermanos, ¿no? Hoy en día trabajan los 2 cabezas de familia y no se llega a final de mes, ¿no? Entonces yo creo que debido al desarrollo tecnológico y científico que ha habido en la humanidad, a la eclosión demográfica, a lo mejor habría que empezar a pensar que igual no hay trabajo para todo el mundo, que a lo mejor debería de trabajar un 30% de la sociedad, otro 30% dedicarse a hacerle la vida agradable a los demás y otro 30% a pensar que hace falta un poquito. Y esto me lleva a que la provocación de estos días me hace pensar que el hombre no solo necesita nutrir el cuerpo, que creo que la humanidad padece una cierta inanición hoy en día, porque yo creo que todos los días come nuestro corazón y come nuestra mente. Uno se alimenta de ideas y otro de emociones. Y creo que aunque, como se dice que lo más práctico es tener una buena teoría, yo creo que es al revés, que primero llega el hecho práctico y luego viene la teoría, porque formamos teorías enseguida sobre las cosas. Yo al respecto de la alta cocina y del milagro este que ha ocurrido en los últimos años en este país, yo vendría a concluir que a lo mejor, sin saberlo, la gente que se ha dedicado a elaborar alta cocina se han convertido no solo en chef de ese aspecto nutritivo de la gastronomía a nivel físico, ¿no?, sino que a lo mejor se han convertido en chef del corazón y de la mente, porque yo cada vez que he ido a uno de estos sitios me he encontrado con esa satisfacción, ¿no?, la misma que me encuentro aquí en los diálogos de cocina. Hoy no tengo ganas de preguntar, tengo ganas de pensar, ¿eh? Creo que habéis dejado abierto un espacio para pensar mucho, ¿eh? Y estoy de acuerdo, Daniel, con que el tema de la felicidad y de la perfección se me quedan un poco fuera de lugar en este sitio, ¿eh? Daniel, ¿qué te sugiere lo que ha dicho este chico del público? Bueno, realmente no había una pregunta, era una respuesta. Fantástico. No sé, yo quería un poco al hilo. Sí, perfecto. Si la creación se gasta. Perdón, sí. Perdón. La creación yo creo que sí se puede gastar a nivel personal. Es decir, el universo es creativo y hay tantas combinaciones posibles como grande es el universo, es decir, infinito. Pero yo creo que si no alimentamos nuestra parte creativa, si no la regamos, si no la nutrimos, yo creo que acaba por gastarse, acaba por morir. Y yo creo que viniendo a sitios como diálogos de cocina, yo creo que cada uno de nosotros que estamos en esta habitación o sentados aquí en esta mesa, venimos a eventos como este porque estamos buscando formas de mantener esa chispa creativa viva. Y a veces yo aprendo mucho cuando me salgo de mi entorno más inmediato artístico y puedo venir a oír otras personas hablando sobre su proceso creativo, mientras más alejado de mi terreno de arte contemporáneo, a veces más me inspira. Pero creo que todos al final nos encanta oír de cómo es el proceso creativo para cada uno de nosotros, cómo pensamos en las piezas, cómo se originan, cómo se desarrollan, qué técnica. Eso es apasionante, ¿no? Y yo creo que eso es una forma un poco de encontrar en el otro nuestro propio camino creativo, ¿no? Pero si esto no lo alimentamos viniendo a lugares como diálogos de cocina o lo que nos inspire, ¿no?, pues eso acaba por morir, sí. Es que también se está viendo claro como
que estamos en un momento en el que no habría que reivindicar la imperfección también, ¿no? Una forma de distinguirnos de la masa, ¿no? Que esto lo hemos visto muy claramente también en el libro que ha presentado Tachi. Sí, mi pregunta precisamente iba por ahí. Y yo de todo lo que he escuchado estos días me ha llamado la atención la idea de que lo artesanal se basa precisamente en la imperfección, es decir, en la imposibilidad de una repetición. La tecnología me sugiere que el objeto de la tecnología es precisamente el contrario, el de evitar la imperfección, ¿no? Es decir, la pregunta sería, ¿es posible ser imperfecto utilizando tecnologías? Y si fuese posible, ¿no sería solo una imperfección programada, que no sería espontánea? Sé que es una pregunta un tanto metafísica, pero es que es lo que imperfectamente estoy pensando en este momento. No quiero tampoco monopolizar aquí el micrófono, pero yo una de las experiencias así más interesantes que he tenido a nivel informático es ir a lo que llaman la zona de la computación en México, DF, un barrio bastante grande, donde están los chavales comprando circuitos y montando sus propios ordenadores, y es una actitud totalmente diferente a cómo consumimos tecnología informática en países como en España, por ejemplo, que nos viene todo un poco ya cerrado y resuelto, y ya es como aprieta el botón y funciona. Y en ese sentido, en ese tipo de construcción de poder intervenir directamente en la tecnología y de crear tu propia maquinaria, yo entiendo que ahí es donde pueden surgir imperfecciones, accidentes, cosas inesperadas que al final son caminos nuevos de investigación, ¿no? Entonces yo creo que buscar la imperfección es crucial, es importantísimo que nuestros productos, nuestros proyectos, nuestras investigaciones puedan tolerar la imperfección como parte importantísima del proceso creativo. Y sobre todo también hay otro tema, que al final el mueble de IKEA, volviendo a la referencia de IKEA, que me parecía muy interesante, el mueble LAC, que creo que es el mueble más vendido de la historia de la civilización humana, esa mesita LAC, es que al final, en esta hipermasificación, lo que realmente se está masificando no es el LAC, sino que nosotros nos estamos convirtiendo en LAC. Y necesitamos desesperadamente buscar esas pequeñas imperfecciones que nos hagan sentir que no somos parte de esa enorme maquinaria que parece que nos está engullendo, ¿no? O sea que para mí también hay un tema de supervivencia a nivel casi existencialista. La imperfección es lo que nos hace humanos, ¿no? Yo creo que la palabra imperfección tiene una connotación excesivamente negativa como para ser usada así. Yo no creo que busquemos la imperfección o que en la artesanía haya imperfección. Lo que hay es que cada pieza es diferente, porque está hecha a mano y no pueden ser iguales como si estuvieran hechas industrialmente, pero no son imperfectas. Yo sacaría esta palabra ya de esta conversación, ¿no? Son diferentes, desiguales, pero no imperfectas, ¿no? Tachi, quería hacerte una pregunta también con respecto a una frase que ha dicho Vicente Carrillo, que es que la artesanía en España está de la mano de Dios. Vista toda la apuesta tecnológica que se hace, ¿no? No sé si compartes esta reflexión sobre que la artesanía igual pues no está todo lo cuidada que debiera estarlo en España. Bueno, como depende, o sea, la artesanía no está de la mano de Dios a nivel individual, o sea, prueba de ello es toda la gente que os he mostrado cómo están trabajando de forma individual. Lo que está de la mano de Dios es la protección institucional. O sea, ahora mismo, por ejemplo, la fundación que ha editado el libro, la Fundación Española para la Innovación de la Artesanía, va a ser absorbida por otro ente más grande que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hace esta fundación, con lo cual todo apunta a que va a desaparecer o va a dejar de hacer lo que hace. Es la única institución a nivel nacional que había de protección y de promoción de la innovación en la artesanía. Se acabó, ¿no? Pero es que también con esta crisis se ha llevado por delante la misma sociedad para la promoción del diseño, DDI.
Entonces, institucionalmente sí que está un poco de la mano de Dios. Lo único bueno que tiene la artesanía es que muchísimas de las competencias están transferidas a las autonomías y a lo mejor pues algunas autonomías podrán seguir haciendo algo ellos mismos con poquísimo presupuesto, porque el proyecto de Office Singulars está también, no tienen prácticamente recursos. Entonces sí, es una pena que institucionalmente ocurre además no solo con la artesanía a nivel de la innovación, sino incluso en la protección del patrimonio, que alguien se escandalizaba ayer con esto del patrimonio. Pues sí, el patrimonio hay que conservarlo y por dar un dato, tenemos un problema bastante gordo con respecto a artesanos formados como maestros artesanos, porque tenemos que tirar de artesanos de otros países, dado que no hemos sido capaces de formar a nuevos artesanos que mantengan nuestro patrimonio. O sea, a mí esto me parece juzgado de guardia, ¿no? Con el patrimonio que tenemos, que tengamos que tirar de maestros artesanos de fuera. Y esto me lleva, ya para terminar, al tema de la formación, ¿no? Es una pena, no existe una buena formación en la artesanía. Me parece muy triste y muy lamentable. Vale, Tachi, pues muchas gracias. Vamos a hacer ya una última ronda con Juanma. Bueno, es un poco como ayer, ¿no? Pues quedaros, no sé, pues hacer una última reflexión sobre lo que ha supuesto para vosotros estos diálogos, que creo que ya lo has comentado antes, ¿no? Pero era por ir cerrando la ronda. Bueno, pues yo vuelvo a agradecer, ¿no? Porque creo que ha sido fantástico la variedad de disciplinas que hemos tenido aquí. Ahora estábamos comentando el tema de los artesanos, ¿no? Si estaban cuidados o no cuidados, si había apuesta, pues yo creo que los cocineros estáis haciendo algo muy grande. Estamos en el Basque Culinary Center, estáis preocupándoos por formar, porque esto cada vez vaya más. Creo que es un orgullo, ¿no? Como español, que le toca viajar mucho por el mundo, pues saber que la gastronomía siempre está en algún sitio. Y yo simplemente pues os llamo a que tengáis más inquietud, ¿no? A esta revolución digital que estábamos hablando, aunque no lo creáis, y os animo a que os acerquéis a ella, son artesanos los que hay detrás. Muchas veces nos quedamos con el concepto de lo grande, de la multinacional. Hay mucho artesano detrás, mucha mente, mucha mano, creando revoluciones, ¿no? Y yo creo que la tenéis ahí todos, para que abráis la mente, para que hagáis las cosas de manera distinta, para que os comuniquéis de manera distinta, para que vuestro proceso creativo pues pueda ser diferente. Lo que hemos visto antes de Jorge Drexler es una manera distinta. El artista es él, pero nos hace parte, ¿no? de la experiencia, está investigando, está viendo a dónde le puede llevar. No se pierde romanticismo sin el periódico de los domingos en papel, tu disco de vinilo. Yo la verdad que no le he perdido ningún romanticismo a tener que darle a 2 piedras para encender fuego. Y a día de hoy el fuego es muy útil, tanto que cuando no lo tengo ni me preocupo por él, porque lo que lo quiero es luego tener, y los cocineros lo usan a diario. No sé cómo les parecería de romántico tener que todos los días encender el fogón con 2 piedras, ¿no? Yo te lo devuelvo, porque me parece fantástica la aportación que has hecho. ¿Cuánto fuego has encendido en tu vida con 2 piedras? 2 o 3 como máximo, y con lupas Pero a ver, no es el caso, es el currárselo, ¿sabes? El saber que es divertido, con eso jugarás 2 o 3 veces, pero es una aplicación que al final la borrarás. Y me encanta Drexler, ¿eh? Y me encanta, pero es que utilidad cero. Yo lo que te invitaría es a que entres en YouTube, que él tiene 3 vídeos explicando el por qué está haciendo esto, que es el artista, el que lo está haciendo. No te voy a contestar yo, creo que es bueno que te conteste él. Y que os decía, pues Josemi, es una lástima que no esté aquí, el artista, que es Josemi, lo habéis visto, quiere hacerlo él también. Pues la inquietud de la búsqueda. Yo lo que digo es que hay una serie de artesanos ahí que se dedican a trabajar con las manos, a hacer líneas de código, que los tenéis a vuestro servicio. O sea,
que lo utilicéis. El que le sea útil, bien, el que no le sea útil, pues nada, el que no busque, pues que no busque. Pero soy gente inquieta, ¿no? Los cocineros, me lo habéis demostrado estos días, simplemente por el hecho de montar los diálogos. Alguien podría decir, oye, ¿qué hace un paleontólogo? O sea, a mí no me aporta, o ¿qué hace un neurocirujano o un neurocientífico, ¿no? Pues todo el mundo aporta. Yo creo que lo que tenéis es que sacar vosotros cómo esto os aporta en vuestro día a día, y yo simplemente os hago un llamamiento a que sepáis que hay unos nuevos artesanos ahí, porque esto acaba de empezar, y que van a estar ahí para que le saquéis partido. Pues Jorge Drexler está investigando si eso le aporta a su manera de componer música. Como os decía, yo tengo un amigo que es músico y que su nuevo disco lo ha hecho gracias a las nuevas tecnologías, y si no, no lo habría hecho. Pues te invitaría a que hables con él, no conmigo, ¿no? Ha habido gente que le ha ayudado en el proceso, ¿no? No, y fantástico, ¿eh? Pero, Paco, ¿atemperarías chocolate con una aplicación? Pues si pudiera, sí, porque por lo menos aprendería a tener algo, conocer algo nuevo, y para mí eso es fundamental. Pero ¿y el chocolate? Bueno, ¿qué tiene que ver? Es chocolate. Bueno, también el chocolate empezó machacándose con una piedra, y hoy sabemos que tiene 5 cristales, que tiene una serie de temperaturas. Pero yo, sobre todo, es una contestación, como te has dicho, yo creo que tienes que intentar por lo menos comprender cada posición y cada punto de vista, ¿no? Y yo, desde luego, si tengo un encendedor automático que tengo que encender el fuego, no quiero tener el placer de dar, como se suele decir vulgarmente, cascarla con 2 piedras. Prefiero encenderlo con un encendedor. No, bromas aparte, sí que lo intentaría, por lo menos intentaría, para saber el conocimiento qué es lo que va a ocurrir. Pero de todo lo que se ha hablado, mi pequeña intervención va a ser la siguiente. Las escuelas, como os dije ayer, que aquí le di la oportunidad al señor director de que se expresase y que hiciera publicidad de su escuela, que no es necesario, que no es necesario, por supuesto, que tenéis un edificio magnífico. Sí que quiero decir que una de las motivaciones que entendí ayer con los jóvenes es que dicen que muchos comienzan en una escuela, o en las escuelas, si no hablo genéricamente, y luego abandonan el camino, ¿no? Y que son iconos, los profesionales, pues pueden ser con Juan Mari, Pedro, todos los que estamos aquí, todos los que estáis ahí, y sois parte de una referencia que la gente se mira, ¿no? Pero yo creo que una de las motivaciones importantes también dentro de las escuelas, que es un tema que me preocupa muchísimo, es que dicen que desaparecen los artesanos. ¿Por qué no creamos una escuela del talento del artesano y seleccionamos a los que realmente se motiven más o tengan más interés o demuestren más conocimiento? ¿Por qué no creamos un X-Men, una escuela del talento, para que estos artesanos que serán el futuro, porque cuando desaparezcan una generación vendrán otras, que duda cabe? Pero una de las motivaciones sería crear esta escuela del talento para que no perdamos la artesanía en todos sus conceptos, pero que duda cabe que unida, por supuesto, a la tecnología. No la concibo, y no concibo entrar en una cocina ni la de Quique, ni la de Andoni, ni la de Juan Mari, ni la de Pedro, ni la de nadie, que no encuentre tecnología punta por todos los lados, o parte de ella. Coño, utilicemos lo que esté a nuestro alcance, y si tenemos el glamour, o diríamos el recuerdo del vinilo, o de encender unas piedras como tú planteas, porque eso te emociona, hagámoslo, pero hagámoslo por placer. Pero utilicemos también los mecanismos que tenemos al alcance para ayudarnos en nuestro trabajo, porque si no estaríamos con la rueda cuadrada aún. Y yo creo que, como han apuntado aquí, también tenemos que tener una calidad de vida, porque nuestro trabajo pues es muy gratificante, nos apasiona, y también, joder, nos da algunos disgustos, que nos pegamos unos curros que la gente piensa que yo siempre estoy dando conferencias por ahí. Y cuando digo a la gente que me levanto a las 6 de la mañana y me acuesto a las 10 de la noche porque me acuesto a esa hora, joder, dicen, coño, que no se hace todo por casualidad. Lo que quiero decir es que utilicemos lo que tenemos a nuestro alcance, y si puedo templar el chocolate apretando un iPad, un botón, malditos roedores, probar la fuerza de mis puños. Bueno, aparatos a los que Daniel les dará Gracias. Un segundo uso. Daniel se tiene que marchar, o sea que le cedemos el micrófono. Perdón, me habían dicho que a las 7 que nos vamos o voy a perder el vuelo, o sea que solamente quería apuntar una idea. Yo me voy con una receta personal, digamos, yo creo que necesito buscar más momentos de silencio. Es una palabra, creo, que usó Carmona esta mañana. Buscar momentos de silencio para poder estar más atento a mi entorno. Necesito desenchufarme con más frecuencia,
porque al desenchufarme es cuando empiezo realmente a fijarme en detalles y empiezo a tener ese contacto con el presente que creo que es necesario para saber cuáles son los siguientes pasos. Y sobre todo la sensación de que para poder saber hacia dónde vamos tenemos que saber de dónde venimos. Y en ese sentido me interesan varias reflexiones que han salido aquí estos días de estar como muy atentos a la artesanía, digamos, de la que venimos para saber cuáles van a ser las artesanías del futuro, ¿no? que para yo creo que está dicho. Gracias. Gracias. Bueno, te levantas, pues. Gracias. Gracias a Daniel por haber estado con nosotros. Bueno, volviendo también a esta reflexión, ¿no?, sobre el silencio y desenchufarnos, ya lo dijo ayer Ignacio Morgado, ¿no?, lo importante que es para el cerebro dormir y descansar, para hacer como un reseteado de nuestras memorias, ¿no? Y para ti también, bueno, de hecho nos has dicho que es así como creas, ¿no? O sea, cuando creas que tus mejores momentos son cuando tu mente se queda como a ello y ya no hay nada más, ¿no, Arantxa? Sí, concentración, sí. Bueno, supongo que es importante no solamente para crear, sino también para ser conscientes de qué es lo que deseamos, de cómo nos sentimos y de hacia dónde queremos ir. Ese silencio del que estamos hablando tanto Daniel como Josemi esta mañana, me parece que es un concepto y un valor que es muy positivo. Yo desde luego lo intento tener presente y recuperarlo cada vez que lo pierdo. Bueno, sigo pasando el testigo. Pues es que yo creo que nos despedimos. Era como hacer una última reflexión porque pues, tenemos que ir echando la persiana ya. Agradeceros poco a poco, todos, todavía no se ha acabado. Agradeceros a todos los creadores que estáis aquí, sobre todo a nuestros cocineros, por haber creado vuestros platos, vuestros restaurantes, este edificio, diálogos de cocina, porque creo que, bueno, cada vez que una persona crea algo, realmente nos beneficiamos todos. Así que muchísimas gracias por estos días maravillosos, por la oportunidad de haber estado aquí disfrutando como una enana y ya está. Ha sido fenomenal. Gracias.